El Señor requiere de mucha seriedad, mucha entrega, mucha oración para poder hacer esto. Así que con su permiso y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, podamos aprender algo que nos beneficie para nuestro propio bien, para nuestra salvación. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos salvemos, hermanos, por eso murió Cristo. A eso vino Cristo, a salvarnos. Y todos los que hemos venido en este momento a este lugar y que están reunidos también allá en Maryland, estamos con un solo propósito, es alcanzar la salvación. Permítanme orar antes de empezar. Querido y amante Padre, nuevamente venimos delante de ti. Señor nuestro, Padre eterno, tú has creado el universo, has creado todo lo que hay en él y también nos has creado a nosotros. No somos nada delante de tu presencia. Somos pecadores indignos de estar al frente. Pero gracias a Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y nos ha abierto la puerta de la gracia para entrar al trono de la gracia, Señor. Por eso en este momento nos presentamos humildemente, con todos nuestros defectos y errores, sabiendo que hemos alcanzado misericordia de parte de Jesús, sabiendo que nuestras palabras son imperfectas, pero el Espíritu Santo tiene el poder, Señor, de darnos palabras de vida para vida eterna. Que cada cosa que hable en esta hora no sea dirigida por un ser humano, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de tus hijos, porque eso es lo que hemos venido a escuchar, palabras de Dios para vida eterna. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de servirte, a pesar de que somos malos. Pero aún así, Señor, tú nos llamas y por eso estamos aquí. Te lo agradecemos infinitamente en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, yo quisiera ir primeramente al libro de Isaías. El libro de Isaías 42. Quiero que ustedes sepan una gran responsabilidad que tiene cada hijo de Dios, una gran responsabilidad que el Señor nos da. Y esto no es cuestión, hermano, de ideas humanas. Es lo que Dios dice. Y en esta hora, hermano, yo les voy a rogar por el amor de Dios que cada uno tenga una Biblia en su mano para que lea y entienda lo que el Señor le está hablando directamente a su corazón y a mi corazón. Amén. Y voy a pedirles también que por favor seamos rápidos para buscar porque el tiempo se agota. Y les voy a decir algo. Miren, yo no escribo sermones. Lo que yo voy a decir no está escrito. Jamás he escrito un sermón. Jamás he anotado una palabra de lo que yo voy a repetir aquí. Solamente son los textos bíblicos. Porque me gusta, hermano, que la palabra hable por sí sola. ¿Ok? Y el Espíritu Santo es el que guía. Ahora, aquí hay dos sermones. Ya había preparado uno, pero el Señor sabe lo que hace. Y vamos a tratar de hacerlo lo más corto, porque aquí tengo material para todo el día, si no se cansan ustedes. Así que, hermanos, Isaías capítulo 42, Isaías 42, versículo 18 y 19. Israel no aprende la disciplina, dice mi Biblia. Oiga bien, Israel no aprende la disciplina. Y escuchen lo que dice el Señor, palabra de Dios a través de Isaías. Sordos, oí, vosotros
ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? El versículo 20 dice lo siguiente: que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. ¿Quién dice esto? ¿Lo leyó? Ahora ustedes entenderán por qué el que Dios envía a predicar, cuando una persona es llamado por Dios, tiene que hacer exactamente lo que Dios le manda, no otra cosa. Porque el Señor está reclamando aquí que somos ciegos, sordos y mudos. Y yo creo que el Señor no ha llamado a ninguna persona para dar un mensaje, una persona sorda que no oye, una persona ciega que no ve. Él no quiere eso, él lo que quiere es una persona que hable la verdad y que predique la verdad. Ahora bien, este no es el tema. Me gustaría llevarlos a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Me gusta esto porque el apóstol Pablo entendió esto. Y él lo define en una forma bien clara. Gálatas capítulo 1. Esta vez amén, hermanos. Tienen que buscar rápido porque el tiempo avanza y hay mucho que hablar. Hay mucho que decir. El Señor quiere darnos un mensaje de salvación, de esperanza. Un mensaje que hoy nosotros podamos salgar satisfechos de decir: el Señor de los cielos está preocupado por mí. El Señor de los cielos quiere que yo me salve. El Señor de los cielos está en pos de mí. Hermano, eso es lo que el Señor desea, que usted esta mañana salga de este lugar convencido de que el Señor quiere salvarlo. O quiere salvarnos. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, entendiendo lo que había dicho Isaías, porque él leía el libro de Isaías. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, hermanos? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no seré siervo de quién. Ahora, entendamos esto, queridos hermanos. Todos los siervos de Dios son pocos los que fueron amados por el pueblo de Dios. Todos los profetas de Dios fueron, ¿qué cosa? Amedrentados por el mismo pueblo de Dios. Todos aquellos que el Señor llamó, consagró y dedicó para dar un mensaje específico al pueblo, son los que más dificultades pasaron en su vida. El pueblo nunca los aceptó. El pueblo jamás los recibió con amor, como diciendo: este viene de parte de Dios, este es hombre de Dios. Fueron muy poquitos. A Pablo al principio lo rechazaban. Recuerda que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús lo consagró para una obra específica. Jesús le dio una misión a Pablo. Y cuando Pablo empezó a predicar, no lo recibieron. ¿Saben por qué no lo recibieron los judíos? Por la sencilla razón que tenían un paradigma, tenían algo en su mente, que era aquel que perseguía a la iglesia. Y ahora este que persigue a la iglesia está predicando del evangelio de Cristo. Por eso, entonces Pablo se atreve a decir: ¿o qué? ¿Busco yo el favor de los hombres o el de Dios? ¿Le sirvo a los hombres o a Dios? Ahora, la diferencia entre una persona que sirve a Dios, hermano, va a ser exactamente lo que Dios le dice. Óigame bien, hay una historia que la iba a leer, pero no la voy a leer porque está muy larga. En Crónicas, habían dos reyes, el de Samaria y el de Israel, y luego se juntaron.
Y dice la lectura bíblica que estos dos reyes hicieron banquete y dijeron: vamos a subir a hacer una guerra contra un pueblo diferente. Pero dijeron que tenían que consultar la palabra de Dios con los profetas. Y habían 4 profetas que no eran profetas, pero eran lo que los reyes querían escuchar que le dijeran. Y cuando el pueblo, óigame bien, cuando el pueblo se dedica a escuchar solamente lo que le agrada al corazón, no está escuchando la voz de Dios. Cuando el ser humano o el profeta que se dedica a profetizar algo que Dios no le envía, entonces ese es un profeta falso. Por eso nosotros cuando nos paramos aquí al frente tenemos que hablar la palabra tal como está escrita, sin adulterarla. Oiga bien, sin adulterarla. Yo no puedo poner mis pensamientos, yo no puedo hacer que otros piensen lo que yo pienso, sino que lo que Dios quiere para usted, hermanos. Y dice que había estos 4 profetas así, hablaban y hablaban y hablaban, pero ellos escuchaban. Los reyes escuchaban lo que ellos decían. Pero había un profeta, un verdadero hombre de Dios. Y decían: ¿acaso no hay otro profeta que nos diga lo que Dios quiere? Que si podemos ir a la guerra o no. ¿Saben que una cosa? Había uno. Y lo mandaron a llamar. Y ese profeta, le dijeron al profeta antes de llegar a los reyes: mira, todos los otros profetas han hablado bien de los reyes. Por favor, habla tú lo mismo. Y me gusta lo que dice la historia en Crónica. ¿Saben qué dice? Yo solamente hablaré lo que Dios me dice que hable. Pero cuando llegó el profeta de los reyes, ¿saben qué hicieron? Le dijo lo que querían escuchar. Sí, suban que van a ganar. Le dijo: no me mientas, dime la verdad. Y le dijo la verdad. Y cuando le dijo la verdad, que iban a morir y que iban a perder, dijo: ¿por qué no me gusta este profeta? Por eso lo desprecio. Porque nunca me profetiza nada bueno, solo lo malo. Y en realidad era la palabra de Dios. ¿Saben qué pasó? El rey murió. Pero antes de eso lo bofetearon al profeta, lo mandaron a la cárcel, lo mandaron a que se estuviera con pan y agua hasta que viniera de la guerra. ¿Y por qué? Porque solamente Dios les reveló que no iban a subir a la guerra, que no fueran, porque iban a perder, iban a morir. ¿Y saben qué hicieron? Lo bofetearon al profeta, lo metieron a la cárcel, lo despreciaron y se fueron a la guerra. El rey se disfrazó de siervo, pero alguien dijo: no vamos a pelear con los soldados, vamos a pelear con el rey. Y alguien tiró un arco, una flecha al aire e hirió al rey. Es otra predicación, así que vamos a entrar en el tema, vamos a ver de bien ahora sí. Todavía no estamos en el tema. Solamente yo quería hacerles entender, hermano, que los hijos de Dios, los siervos de Dios, jamás, oiga bien, yo hablo bien fuerte. Los siervos, los que son consagrados por Dios a la obra, no son aceptados de pleno en el pueblo. Si no es así, entonces lo que estamos leyendo está equivocado. Pero gracias a Dios, que Dios es bueno. Ahora sí vamos al tema porque el tiempo se me está yendo. Wow. ¿Estamos bien hasta ahorita? Hermanos, no se me vaya a ir hasta que termine el sermón, hasta que Dios abra su corazón. Si usted se va antes de que terminemos, el Señor ya no puede hacer más porque el mensaje lo quiere que usted lo escuche. ¿Qué decía nuestro hermano Heriberto? Y hay una pregunta. Esta pregunta, hermano, la hemos escuchado de diferentes formas, pero esta mañana, toda esta semana he estado pensando, ¿por qué el Señor dice, oiga bien, por qué el Señor dice que el juicio de Dios empezará por la casa de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué va a empezar el juicio de Dios en la casa de Dios primero y no afuera? Se supone que nosotros estamos salvos, se supone que ya conocemos la verdad, se supone que ya estamos en el libro de la vida, se supone que estamos en la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces no tenemos de qué preocuparnos.
Pero eso me preocupa cuando dice que el juicio de Dios va a empezar en la casa de Dios primero y no afuera. Ay, Señor. Ay, Señor. ¿Cómo? ¿Por qué Dios quiere hacer juicio en su casa primero y no afuera? Si nosotros ya conocemos la verdad, ya practicamos la verdad, ya alabamos a Dios, ya nos bautizamos, ya nos entregamos, ya andamos en santidad. ¿Por qué Dios va? ¿Por qué dice? A ver, lo podemos leer otra vez porque es que yo creo que no lo entendí. A ver. Primera de Pedro capítulo 4. Yo no entiendo esto porque sinceramente, hermano, a mí me preocupa lo que está diciendo Pedro. Acuérdense que Pedro era el más atrevido, el más espontáneo, el que primero hablaba, el que todo lo sabía, el que todo lo tenía. Todo, mejor dicho, Pedro era la biblioteca. Pero aquí dice, oiga bien, ¿qué dice allí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si nosotros obedecemos, nosotros conocemos. Usted y yo, ¿cuánto tiempo tenemos de que nos entregamos al Señor de corazón? Muchos años. Amén. Pero eso no te salva que tú vas a ser juzgado. No creas, hay una doctrina que por ahí dice, una vez salvo para siempre, yo hago lo que quiera porque ya el Señor me salvó. No, capacito, lea la Biblia y léala con atención. Ahora dice el otro texto, el versículo 18 dice, oiga bien, el hermano lo leyó con puntuaciones, con comas y con tildes. Me gustó cuando el hermano Heriberto leyó esto. El versículo 18, y si el justo, ¿cómo? ¿Quién? El justo con dificultad se salva. ¿Cómo es eso? Yo no entiendo. ¿Cómo es que el justo se va a salvar con dificultad? ¿O es que no le alcanza la gracia de Cristo? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán aquellos que no obedecen al Evangelio de Cristo? Esto está tremendo. Esto está tremendo. Mira lo que dice aquí. Ahora bien, ¿qué se pregunta usted en este momento después de leer este texto bíblico? Estos dos versículos. ¿Qué le corre por su cabeza? ¿Qué le viene a su mente? ¿Qué le viene a la mente a usted cuando oye decir que el juicio, escúcheme, primero el Señor tiene que arreglar su casa antes de ponerse a juicio con los demás? ¿Y por qué? Es la razón. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nosotros ya estamos salvos, estamos en la iglesia, conocemos de Dios, venimos todos los sábados, ofrendamos, diezmamos, hacemos las obras de Dios, todo lo que nos piden lo hacemos. Pero aquí el Señor está diciendo algo. Yo los voy a juzgar a ustedes primero antes de ir al mundo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque una razón, y a ver, yo les voy a decir lo que yo pienso. Porque nosotros conocemos la palabra de verdad. Porque nosotros tenemos la verdad. Porque nosotros debemos de obedecer la verdad. Porque nosotros debemos practicar la verdad. Porque nosotros tenemos que advertir la verdad, decir la verdad y hablar verdad. Pero eso no es todo. Ahora bien, ¿saben que el Señor Jesús puede contestar el resto, hermano, que yo no puedo hablar aquí? Yo puedo decir muchas cosas acerca de estos dos textos y puedo dejar pasarme toda la tarde hablando. Pero déjenme una cosa, yo no voy a hablar, voy a dejar lo que el Señor Jesús se explique a través de qué cosa, mis hermanos. De su palabra. Vaya conmigo. Porque estas palabras, para que ustedes se den cuenta que el Señor sí tiene y nos conoce perfectamente y nos conoce cómo somos y nos conoce quiénes somos y conoce lo que hacemos y conoce todo lo que hacemos de día y de noche. El Señor conoce toda nuestra vida desde el principio a fin y no hay nadie que le diga eso es mentira. Esto está tremendo, mis queridos hermanos.
¿Usted sabe dónde está la respuesta a esta pregunta? Que, mire, le voy a decir algo. Cuando Pedro escribió esto, Juan no había muerto. Pero cuando Juan escribió lo que vamos a leer ahora, Pedro ya estaba muerto. ¿Sí o no? Ya lo habían crucificado, porque Juan fue el último apóstol que murió por muerte natural. Ahora bien, vamos al libro de Apocalipsis, queridos hermanos. Vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué el juicio de Dios comienza por la casa de Dios? ¿Para qué comienza por la casa de Dios? ¿Y cuándo va a comenzar? Eso lo vamos a dejar en signo de interrogación para el Señor. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a empezar en la iglesia de Éfesos. Yo sé que hemos escuchado muchos pastores eruditos y saben una cosa, eminencia del evangelio. Personas que han ido a la universidad a estudiar teología, a estudiar para entender la palabra de Dios y enseñarla. Pero no, yo no he escuchado hasta hoy, en la corta edad que tengo en el evangelio, una persona que me diga lo que vamos a leer ahorita. En este sentido, con esta pregunta y con lo que vamos a terminar de leer ahorita. Yo no lo he escuchado. El mensaje a Éfesos. ¿Por qué el juicio de Dios comienza por la casa de Dios? Lea conmigo en el versículo 2. Por favor, hermano, léalo. Léalo. Y dice el Señor Jesús, son palabras de Dios, de Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los y has ¿Por qué el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios? Ahí tenemos la primera razón. Porque hay muchos que decimos conocer a Cristo y no lo hacemos. Habemos muchos que nosotros nos decimos ser cristianos, pero no lo somos. Y empieza la voz a subirse, pero no me hagan caso que no estoy enojado. Esta es la primera respuesta, hermano. No lo digo yo, escrito está. Léelo para que no se lo cuente. Dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. ¿Yo conozco la obra de ustedes? ¿Yo sé lo que ustedes hacen? No lo sé. Pero el Señor Jesús sí lo sabe. Así que tenga cuidado con lo que usted hace, fuera y dentro. Miren lo que dice. No lo digo yo. Dice aquí: yo conozco tus obras. Y a ver, ¿qué otro? ¿Hasta qué versículo sigue? Hasta el 4. El versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué empieza el prejuicio de Dios en la casa de Dios entonces? Porque nosotros, que deberíamos de tener amor y manifestar ese amor unos con otros, ya se ha muerto el amor. Ahora viene Jesús, aquel que murió, aquel que se entregó, aquel que dio todo, dejó la majestad del cielo por nosotros, pecadores, gusanos de la tierra, a salvarnos. Ahora nosotros tenemos que demostrar ese amor de Dios hacia los demás. No importa la condición, no importa lo que esté pasando. Nosotros, la razón que Dios nos da es, ¿qué cosa? Que nosotros seamos unánimes. Pero cuando el juicio de Dios comienza por la casa de Dios porque falta el amor, eso quiere decir que Dios no está en nuestro corazón. Primera pregunta, o primera respuesta de Jesús. Vayan conmigo al mismo capítulo 2, pero a la iglesia de... Gracias. No. Sí, gracias, Esmirna, gracias. Vamos a leer el versículo 10. Otra cosita que tiene Jesús. ¿Por qué Dios va a comenzar el juicio por nosotros, hermanos? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y blasfemia. ¿Qué cosa? De que se dicen ser judío y no lo son, sino, ¿qué cosa? Lean usted.
¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Quién dice esto? Escúchenme bien, queridos hermanos, no me malinterpreten. Yo no lo escribí. Aquí está hablando el propio Jesús que murió por usted y por mí. Ahora mire lo que dice aquí. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y no. ¿Por qué va a empezar el juicio en la casa entonces? ¿Por qué Dios va a empezar el juicio con nosotros? Porque el Señor conoce nuestras obras. El Señor sabe quién eres. Sabe tu apellido, sabe tu dirección, sabe dónde trabajas, sabe cómo duermes, sabe lo que comes, sabe todo. El Señor lo sabe, querido hermano. Ahora se dan cuenta por qué huí de predicar. Pero el Señor me dijo, tú tienes que predicar. Tú tienes que exponerle a mi pueblo lo que yo quiero que escuchen. Vamos al mismo versículo, pero en la iglesia de Pérgamo. El juicio, recordemos que el juicio comienza con nosotros antes de aquellos que no conocen. Si primero comienza con nosotros, y el Señor tiene mucha razón de empezar el juicio arreglando su casa. Por eso, hermanos, nosotros, hijos de Dios, todo antes de ir afuera tenemos que ver que nuestra casa esté en orden primero. En orden primero. Pérgamo. Versículo 13. Lo mismo. Recordemos que vamos a ver el juicio. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de quién? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora otra vez. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre mis y a comer del ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene Jesús contra nosotros, hermanos? Escúcheme, yo no escribí esto. Es más, le voy a decir y le voy a confesar algo. Lo que está arriba era que yo iba a hablar hoy. Esto es lo que iba a hablar ahora. Pero el Señor en la mañana, ahora antes de venirme a la iglesia, me levanté bien temprano a orar, a estudiar y todas esas cosas, y de repente me dijo, ¿qué? Y yo Apocalipsis no lo tenía en cuenta. ¿Por qué el Señor hace eso con uno? Porque el Señor conoce lo que necesitamos escuchar en este momento. Así que si usted se enoja, no se enoje conmigo. Vaya y arrodíllese y hable con Jesús. Y pregunte, Señor, yo sé que conoce mis obras y estoy mal. A veces uno como humano comete muchos errores, queridos hermanos, y no se da cuenta. A veces como humanos nosotros pensamos que todo está bien delante de Dios. A veces pensamos nosotros, o la mayoría del tiempo, que ya porque estamos aquí, ya somos salvos. Y que ya tenemos parte de la gracia, que ya no nos importa, que ya... Hermano, empezamos a tener el mismo sentimiento de la rana en la olla y le meten candela por debajo, se cocina y no se da cuenta. ¿Ustedes han escuchado ese cuento? Había una rana que andaba por ahí saltando y saltó una olla de unos indígenas, pero esa olla la tenían preparada con agua para hervirla, y le echaron fuego y luego empezó a calentar el agua y ya se sentía más rico porque estaba fría y riquito. Se quedó quieta y se murió, se cocinó. Que no nos vaya a pasar a nosotros eso. Que no nos vaya a pasar como la rana.
Hermanos, óigame, es que el tiempo es... ¿A la iglesia de quién? A la iglesia de Teatira. Teatira, queridos hermanos. Versículo 19. Alguien que lo lea para que yo no lea todo esto. El Señor dice que primero va a comenzar el juicio. ¿Por quién? Con nosotros. Entonces, miren lo que dice el Señor. A mí me lo dice. ¿Qué dice el versículo? Alguien se pare y se lo lea, por favor. 19 hasta el 21, por favor. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y reduce a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? El 21, hermano. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Gracias, Señor. Óigame, ¿qué es lo que hace el Señor? En segunda de Pedro dice que el Señor es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el juicio? Si ya ya sabe lo que viene. Hermano, la Biblia dice, y nos dice bien claro, que el Señor vendrá a la hora que menos lo esperemos. No dice cuándo. No dice cuándo, no dice año, no dice mes, no dice fecha, no dice día, no dice. Solamente dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche en el momento que menos lo esperemos. La pregunta es que yo me hago y que lo debemos de hacer en esta mañana es, ¿qué pasará si el Señor llega ahora a hacer juicio con nosotros? Y estas cositas que dice, tengo contra ti. Oiga, ¿se imagina usted cuando empieza a llamar al Señor a juicio? Voy a agarrar a Guadalupe porque tengo confianza. Guadalupe, ven acá. Y empieza Guadalupe. No, quédate, no, quédate. Y viene Guadalupe. Sí, Señor. Guadalupe, tengo contra ti unas pocas cosas. Pero yo sé que eres trabajadora, yo sé que haces esto, que eres buena en la escuela sabática, haces buenos programas, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Guadalupe empieza el corazón ya a palpitar fuerte. Ay, Señor, ¿y ahora qué será? Has dejado tu primer amor. De repente viene. ¿A quién agarro ahora? A cada uno por nombre nos va a llamar a ese juicio, queridos hermanos. Y a cada uno le va a decir, yo tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cositas. Y esas cositas nos van a quitar la corona que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Usted está tranquilo aquí como cristiano? Yo estoy tranquilo como cristiano. ¿O usted verdaderamente quiere ser hijo de Dios? Pues entonces obedezca lo que Él dice, no lo que los hombres dicen. En este tiempo hay personas que se han dedicado, escuchen lo que voy a decir, lo voy a decir bien claro, a engañar al pueblo de Dios con filosofías falsas y no predican lo que tienen que escuchar para salvación. El Señor quiere que se dé un testimonio directo de la palabra de Dios. Él exige que sea directo de lo que Él ha dicho. Todos se sienten bien, amén, gloria a Dios, siéntase bien en la iglesia, gloria a Dios, sí, siéntase bien y siéntase bien ahora, pero cuando venga el juicio, ¿cómo se va a sentir? ¿Qué quiere usted hacer? ¿Sentirse bien ahora o sentirse bien cuando el Señor lo llame a juicio y le diga, ¿cómo le dice? Buen siervo, bueno, cosas buenas has hecho, venid, entra en el gozo de tu Señor. Oye, yo creo que eso va a ser la maravilla, las palabras más lindas que un ser humano va a escuchar. Porque lo que va a decir Mateo capítulo 7, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco.